Hola, soy Cristina Olarieta y trabajo como maestra de sala de 5 años en el Jardín de Infantes Dulce de Leche. Yo soy Gabriela Proti, trabajo en el Jardín de la Cuadra, en el barrio de Villa del Parque. Soy docente extra programática en la sala de 1 año. Me llamo Laura, trabajo en el Instituto Esteban Gascón del barrio de Palermo como maestra de primer grado y en el Colegio Rey Fad, también del barrio de Palermo, como maestra de segundo grado. Mi nombre es Sergio Urtubey, soy profesor de música del Colegio Palermo Sounder del barrio de Palermo. Soy Andrés de Campos Moraes, docente de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Porque existen despidos arbitrarios y persecución gremial frente a los paros. Porque existen despidos arbitrarios y persecución gremial frente a los paros. Porque existen despidos arbitrarios y persecución gremial frente a los paros. Los docentes privados estamos cansados de los aprietes y represalias que ejercen los patrones cuando decidimos ejercer nuestro derecho de huelga. Porque existen despidos arbitrarios y persecución gremial frente a los paros. Porque existen despidos arbitrarios y persecución gremial frente a los paros, la educación está de luto. Porque se ejerce discriminación y violencia de género en muchas instituciones de gestión privada. Porque se ejerce discriminación y violencia de género en muchas de las instituciones de gestión privada. Las patronales de la educación privada están acostumbradas a ejercer violencia sobre las trabajadoras y trabajadores docentes. Terminemos con esas prácticas. Porque se ejerce discriminación y violencia de género en muchas instituciones de educación privada. Porque se ejerce discriminación y violencia de género en muchas instituciones de gestión privada. Porque se ejerce discriminación y violencia de género en muchas instituciones de gestión privada, la educación está de luto. Porque los docentes percibimos salarios por debajo de la línea de pobreza. Porque los docentes percibimos salarios por debajo de la línea de pobreza. Porque los docentes percibimos salarios por debajo de la línea de pobreza. Porque los docentes percibimos salarios por debajo de la línea de pobreza. Porque los docentes percibimos salarios por debajo de la línea de pobreza, la educación está de luto. Porque no se cumple la paritaria federal para todos los docentes. Porque no se cumple la paritaria federal para todos los docentes. Porque no se cumple la paritaria nacional para todos los docentes. Porque no se cumple la paritaria federal para todos los docentes. Porque no se cumple la paritaria federal para todos los docentes, la educación está de luto. Porque no se cumple con la cláusula de monitoreo para recuperar el poder adquisitivo de nuestro salario. Porque no se cumple con la cláusula de monitoreo para recuperar el poder adquisitivo de nuestros salarios. Porque no se cumple con la cláusula de monitoreo para recuperar el poder adquisitivo de nuestros salarios. Porque no se cumple con la cláusula de monitoreo para recuperar el poder adquisitivo de nuestros salarios. Porque no se cumple con la cláusula de monitoreo para recuperar el poder adquisitivo de nuestros salarios, la educación está de luto. Por el estado de precarización laboral y salarial de nuestros compañeros universitarios privados. Por el estado de precarización laboral y salarial de nuestros compañeros universitarios privados. Por el estado de precarización laboral y salarial de nuestros compañeros universitarios privados. Los trabajadores de las universidades privadas enseñamos los mismos contenidos y en las mismas condiciones que los trabajadores de la educación pública y estatal. Por eso buscamos reivindicaciones salariales y acceder al mismo régimen de licencias y régimen jubilatorio. Por el estado de precarización laboral y salarial de nuestros compañeros universitarios privados. Los trabajadores docentes de las universidades privadas luchamos por un convenio colectivo de trabajo que nos permita mejorar nuestras condiciones laborales y salariales. Por el estado de precarización laboral y salarial de nuestros compañeros universitarios privados, la educación está de luto. Porque está amenazado el régimen previsional docente. 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 Porque está amenazado el régimen previsional de los docentes, la educación está de luto.
Porque las asignaciones familiares de los docentes de la ciudad no se actualizan desde el año 2013. Porque las asignaciones familiares de los docentes de la Ciudad de Buenos Aires no se actualizan desde el año 2013. Porque las asignaciones familiares de los docentes de la ciudad no se actualizan desde el año 2013. Porque las asignaciones familiares de los docentes de la Ciudad de Buenos Aires no se actualizan desde el año 2013, la educación está de luto. Hace 12 años que soy profesor de música en una institución de enseñanza media. Cobro por debajo de lo normal, trabajo más tiempo por ello y tengo por delante un régimen previsional desfavorable. Me dicen que esto es porque soy extraprogramático. Los docentes extraprogramáticos nos sentimos discriminados. ¿Por qué es injusta la inequidad salarial que sufren los docentes extraprogramáticos? Trabajando la misma cantidad de horas que un docente de planta, injustamente cobramos la mitad. Porque es injusta la inequidad salarial que sufren los docentes extraprogramáticos. Exigimos acceder a la jubilación docente. Porque es injusta la inequidad salarial que sufren los docentes extraprogramáticos. Y exigimos la equiparación de la grilla de antigüedad. Porque es injusta la inequidad salarial que sufrimos los docentes extraprogramáticos. Y exigimos la equiparación del régimen de licencias con el docente de planta oficial. Porque es injusta la inequidad salarial que sufren los docentes extraprogramáticos, la educación está de luto. Porque como en Mendoza quieren imponer el ítem aula en todo el país. Porque como en Mendoza quieren imponer el ítem aula en todo el país. Porque como en Mendoza quieren imponer el ítem aula en todo el país. Porque como en Mendoza quieren imponer el ítem aula en todo el país. Porque como en Mendoza quieren imponer el ítem aula en todo el país. La educación está de luto. Porque en la Ciudad de Buenos Aires se redujo el presupuesto educativo. Porque en la ciudad se redujo el presupuesto educativo. Porque en la ciudad se redujo el presupuesto educativo. Porque en la Ciudad de Buenos Aires se redujo el presupuesto educativo. Porque en la ciudad se redujo el presupuesto educativo. La educación está de luto. La educación está en peligro. El gobierno de Macri no ha tomado en estos 10 meses medidas a favor de los trabajadores. Las medidas adoptadas solo han beneficiado a los grandes empresarios y al capital financiero internacional. Macri, ¿dónde quedamos los trabajadores? Nuestro salario es el motor del mercado interno y del consumo, que son la base del desarrollo nacional. El poder adquisitivo del salario docente ha perdido más del 15% de su valor en estos 10 meses. En agosto, el índice de inflación del Instituto de Estadística de los Trabajadores marcó un 46% de la inflación interanual y nuestros salarios, señor presidente, lejos de eso están. Los docentes estamos debajo de la línea de pobreza. Mientras la Dirección General de Estadísticas y Censos de la Ciudad de Buenos Aires establece la línea de pobreza en 12.979 pesos, hay un porcentaje significativo de docentes que por su jornada laboral perciben solo 6.400 pesos y otros, como por ejemplo el cargo testigo de maestra de grado, que percibe 11.372 pesos. Por ello, desde el SADOP sostenemos que la educación está en peligro. Es imprescindible que la comunidad educativa y que la sociedad porteña en su conjunto tome conciencia de lo que pasa, porque si la educación es la herramienta fundamental para el desarrollo de nuestro país, no podemos como sociedad ser ciegos, sordos y mudos.
Venimos de una larga lucha de muchos años por consolidar un ámbito paritario con un conjunto de cámaras de empleadores a los cuales les ha costado mucho, esta es la realidad, sentarse a dialogar y a negociar condiciones de trabajo con los representantes de los docentes privados. Esa larga lucha, en los años inmediatos anteriores al que estamos transcurriendo, concluyó, dio sus frutos en una comisión negociadora, la CONEP, Comisión Negociadora de la Enseñanza Privada. Se firmaron y homologaron 2 acuerdos importantes. Fueron hitos para la historia del SADOP. Pero hoy, ¿dónde estamos? Estamos en una situación de estancamiento. Estamos avanzando, pero muy lentamente. Han hecho un trabajo formidable las compañeras y compañeros que integran la comisión negociadora en estos últimos meses para que los empleadores acuerden algunos temas vinculados al incentivo docente y a otras cuestiones, pero a nosotros nos da la sensación que el ritmo de la negociación no es el ritmo al cual, diríamos, tiene que funcionar la comisión. Y en esto tiene responsabilidad el gobierno, porque es el gobierno que preside la comisión, el Ministerio de Educación, porque es el Ministerio de Trabajo de la Nación el que tiene que promover la negociación colectiva. Esto es un deber que tiene por la Constitución Nacional y por los convenios de OIT. No puede darle lo mismo al gobierno nacional que los docentes privados tengamos o no tengamos convenio colectivo y paritarias efectivas. Por eso, sin generar un escenario de conflicto, al menos en estas circunstancias, nosotros queremos llamar la atención. De esta manera, hemos logrado el ámbito paritario. El ámbito paritario no funciona como nosotros queremos. No estamos satisfechos. Nos parece que debería funcionar a otro ritmo, de otra manera. Exigimos y reclamamos al Gobierno Nacional la reapertura de la paritaria federal docente, aumento del presupuesto educativo, la derogación del decreto 405 del año 16 que amenaza la seguridad social de los docentes. Rechazamos la armonización jubilatoria porque la misma encubre el ajuste sobre las jubilaciones. Rechazamos también el decreto que en Mendoza estableció el ítem aula, porque en la práctica ese decreto es una modalidad de presentismo antisindical, porque impide el ejercicio del derecho constitucional a la huelga. El SADOP llevará a cabo acciones, presentará acciones judiciales nacionales para que se declare la inconstitucionalidad del decreto y también a través de la Federación Latinoamericana de Trabajadores de la Educación y la Cultura hará la denuncia ante el Comité de Libertad Sindical de la OIT por violación al derecho a huelga que el ítem aula implica. ¿Hacia dónde vamos? Vamos a profundizar la negociación colectiva. Vamos a hacer que los acuerdos concretos nacionales se apliquen en cada escuela, en cada universidad, en cada jardín. Pero para eso necesitamos de un nivel de voluntad mayor por parte del gobierno nacional y también necesitamos de una mayor disposición de los representantes de los empleadores. El SADOP estuvo, está y estará dispuesto a la negociación, pero necesita interlocutores que del otro lado, de alguna manera, hagan que la negociación, subrayo e insisto con lo mismo, tenga otro ritmo. Al gobierno de la ciudad, a nuestro jefe de gobierno, Horacio Larreta, y a nuestra ministra de Educación, Soledad Acuña, exigimos y le reclamamos la activación de la cláusula de monitoreo para recuperar el poder adquisitivo de nuestros salarios docentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Reclamamos, Soledad Acuña, mayor presupuesto para la educación. Exigimos la inclusión
del Fondo Nacional de Incentivo Docente en los recibos de haberes y el pago de dicho fondo en tiempo y forma. Reclamamos urgentemente la equiparación salarial y de condiciones de trabajo para todos los docentes que dictan materias extraprogramáticas. Reclamamos y exigimos la estabilidad en los cargos de los docentes privados, especialmente en los cargos docentes afectados por la implementación de la nueva NES. Es necesario la actualización de las asignaciones familiares. Las mismas permanecen congeladas desde el año 2013. Exigimos rápidamente normas que sancionen a los empleadores privados que produzcan despidos arbitrarios. Si ello no ocurre, bueno, nos encontrará seguramente expresando algún nivel de conflictividad en lo que resta del año. La verdad es que la reunión fue un fracaso. La reunión fue un fracaso. ¿Por qué? Porque nosotros veníamos con la expectativa de poder discutir la recomposición del salario docente frente a la inflación y al tarifazo, y nos vamos, claramente nos vamos, sin esa posibilidad. A las cámaras patronales, a los empleadores de las instituciones privadas, basta de despidos arbitrarios y persecución gremial frente al acatamiento de paros. Basta de inequidad salarial en las escuelas entre los docentes de planta y los docentes que no están incorporados a la planta orgánica funcional. Basta de precarización laboral y salarial en los compañeros universitarios privados. No más discriminación y violencia de género en las escuelas. Ustedes son también responsables de la situación que atraviesa la educación. Tienen la obligación de revertir las injusticias que padecen los docentes dentro de las instituciones de gestión privada. Y que les quede claro, los docentes privados en defensa de nuestros derechos no daremos ni un paso